La justicia de la memoria. 25N. Mujeres que luchan contra la impunidad. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte, decía Minerva Mirabal frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Ella, junto a sus hermanas Patria y María Teresa, fueron brutalmente asesinadas un 25 de noviembre de 1960 debido a que incomodaron al poder con su fuerte grito en contra de la injusticia. Es en honor a ellas que se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Un día para recordar, para honrar y sobre todo para exigir que las sociedades se transformen, ya que en el mundo 736 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de agresión física o sexual alguna vez en sus vidas. Y esto en Ecuador no está alejado de la realidad. En un país en medio de la indolencia y de la injusticia, voces fuertes y potentes como la de la madre de Valentina Cosíos exigen, por ejemplo, la justicia de la memoria. Esto quiere decir que nos unimos para saber que no estamos solas y que continuaremos luchando en contra de la impunidad. La justicia de la memoria. 25N. Mujeres que luchan contra la impunidad. Cada día miles de mujeres en el Ecuador se enfrentan no solo a la agresión física o psicológica, sino a la falta de empatía de una sociedad que las responsabiliza y distorsiona la realidad a la que se enfrentan o las condena al olvido, garantizando así impunidad para sus agresores. Desde el 2014 a la fecha, 2.216 mujeres fueron víctimas de femicidio y otras muertes violentas. Son sus hermanas, sus amigas, sus familias, sus madres, quienes luchan por conseguir justicia, aunque la tarea no sea nada sencilla. Han sido 10 meses de un largo caminar, un sentir muy fuerte, la pérdida de mi hermana, pero aquí estamos. Enero de 2023 se inició con el femicidio de Paola Ortega, una joven empresaria rumiñahuense, madre de 2 niñas. Cristian N., quien era su pareja, contrató a 2 asesinos para fingir un asalto. Desde lejos abrió el seguro del auto en el que ella lo esperaba y observó cómo cegaban su vida con 11 puñaladas. Solo queremos justicia, justicia para Paola, justicia para todas las mujeres de este país que apagaron su voz cruelmente. En lo que va del 2023, fueron asesinadas violentamente 497 mujeres y 25 personas LGBTIQ+ en Ecuador. A pesar de ello, la Fiscalía solo catalogó 86 casos como femicidios, generando el rechazo de organizaciones sociales que argumentan que se omite la motivación de estos delitos basados en relaciones de poder, que resultan en la muerte de mujeres por el hecho de serlo o por su condición de género. Y vemos como cada año en Ecuador ha incrementado el número de femicidio, ha incrementado el número de hermanas, hijas violentamente asesinadas, ¿no? Queremos realmente justicia, no más impunidad. No estamos más dispuestos a tener impunidad y necesitamos también sanción para todos esos funcionarios y funcionarias públicas que no están haciendo el debido proceso. Pero incluso cuando se consigue una sentencia como la que se logró en mayo de 2023 en contra del policía femicida Germán Cáceres, sancionado con 34 años y 8 meses de prisión por matar a su esposa en el interior de la Escuela Superior de Policía, nos encontramos con trampas en el sistema, como denuncia Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. El abogado del señor Cáceres ha puesto un formulario a la CIDH solicitando medidas cautelares, porque nosotras las mujeres estamos haciendo marchas mediáticas. Eso es lo que está pidiendo, cumplir su pena, 34 años, 8 meses, en la cárcel 4, donde tiene hasta visitas conyugales, donde tiene privilegios, puede comprar en un bar, puede jugar billar, puede hacer ejercicios. Es decir, le pusieron una medalla al mérito por matar a una mujer. Y no solamente es Germán, también está el otro policía que mató a la señorita Catherine Singaña con un arma de fuego de dotación. También están ahí, son compañeros de celda, son compañeros de espacio. Ahí no hay celdas, son habitaciones confortables. Entonces lo único que yo pido es que la justicia sea transparente. La reparación ni siquiera
dio una reparación real para justificar o para tratar de paliar lo que a mi hija la mataron en la escuela de policía. Yo solicité y pedí al tribunal que se revisen mallas curriculares y que se ponga materias para que ellos estudien, porque no solamente el uso de la fuerza se necesita acá el uso del cerebro, en conocimientos de derechos humanos, en conocimientos de género, pero no hicieron caso. Elizabeth se tatuó el nombre de su hija y aunque nada se la devolverá, ella seguirá incomodando al poder, recordándole al Estado que María Belén fue víctima de femicidio por la inacción y omisiones de agentes estatales que cerraron sus ojos y oídos frente a la violencia machista. Es terrible porque me duele en el alma no tener a mi niña, a mi compañera de fórmula, a mi compañera de almuerzo, porque salíamos simplemente de la mano. No necesitaba ni amigas porque ella estaba ahí. ¿Cómo le explico a Isaac que ella no más va a volver nunca? Vamos a una tumba fría, topamos su tumba y ¿dónde estás, María Belén? La vida nos ha dado muchos dolores, pero el dolor más duro de la vida es perder a una hija de esta manera. Y lo más indignante es no tener a un Estado que te respalde y que lo cubra al agresor y que el agresor esté riéndose y viviendo una vida de confort. Eso duele no solamente el alma, eso indigna. Anabel Campos, madre de Valeria Vargas, también se enfrentó al sistema para conseguir una sentencia para el femicida de su hija. Valeria Vargas viene de España a visitar a su madre por su cumpleaños, donde el esposo ya le tenía preparado el asesinato. Juntamente con su tía, había contratado el sicario y los cómplices para asesinarla. En primera instancia, a los 3 meses logramos la formulación de cargos, donde desgraciadamente se sobornó a la fiscal, no se hizo la formulación de cargos y logró huir, pero igual, todos juzgados, solo el femicida capturado porque huyó a Alemania y ya está capturado, estamos en la etapa de extradición. Dicen que justicia que tarda no es justicia, y muchos casos terminan por abandonarse cuando las familias no tienen recursos para sostener un proceso penal. Desgraciadamente dolorosos, porque traigo a cuesta mi nieto, el hijo de mi hija, que vino de 5 años. Por eso Anabel, quien hoy es parte del colectivo Madres Coraje, apoya a otras mujeres. Prácticamente mi lucha, he tenido que despojarme de todo económicamente para poder llegar donde he llegado, a hacer justicia por Valeria Vargas. El Grupo Madres Coraje, además de que Aldea me apoyó en primera instancia hace 1 año, cuando entramos a Madres Coraje logramos conseguir el bono para todos los niños del grupo y asimismo estamos ayudando a más madres. Las cifras del Consejo de la Judicatura muestran que solo un 40% de los casos tipificados como femicidio desde el 2014 han logrado una sentencia condenatoria, y algunos casos llevan más de 9 años sin resolverse. El sistema de justicia va lento, pero una mujer muere violentamente cada 17 horas en el país. Las mujeres encuentran la muerte en cualquier lugar, como le pasó a Leti Cando, una enfermera lujana que llegó a Quito en búsqueda de oportunidades y encontró la muerte en manos de Johnny Caiza, quien confesó que la violó y asesinó el 3 de septiembre de 2023. Leti, cuando siempre llegaba a la casa, la recibíamos con un abrazo y teníamos el anhelo de que ella esté con nosotros allá, que trabaje allá y estar constantemente en una reunión familiar. Ahora nuestra mesa queda un espacio vacío en nuestra mesa, y en nuestros corazones ella vivirá por siempre. Además del dolor de su muerte, su familia tuvo que soportar mensajes revictimizantes que culpaban a la víctima por salir a distraerse con sus conocidos. El caso continúa en investigación en espera de que se reformulen cargos por violación con muerte. Exigimos que esto, lo que le pasó a mi hermana, y más que todo, muchas mujeres que están padeciendo estos problemas, que se haga justicia, que no quede ningún caso en la impunidad.
El hecho más reciente que conmociona a Ecuador es el de la joven de 19 años Abigail Zupliguicha. Originaria de Orellana, estudiaba en la Universidad de Cuenca. Fue asesinada por un expresidiario con antecedentes por trata y violación, quien salió en prelibertad rehabilitado, según el SNAI. Su cuerpo fue encontrado en Azogues, provincia de Cañar, solo luego de que las estudiantes, compañeras y amigas realizaran protestas y presionaran a que se difunda la fotografía del sospechoso. Mandé a mi hija a estudiar acá, a Ruda Abigail, para que se supere, no sea como yo, que soy solo bachiller, y si no fuera porque me difundieron esa foto, hasta ahora yo tenía la esperanza de encontrarla viva, de volver a abrazar a mi hija, pero ahora ya no puedo. Pero a las mujeres nos niegan hasta la justicia. Segundo Federico C., fue encontrado suspendido en la cárcel de Turi, en un hecho aún sin esclarecer. Con el dolor a cuestas, las madres luchan contra la impunidad, o como diría Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, por la justicia de la memoria. Alguna vez lo dije y estoy convencida de eso, nos han arrebatado todo. Nos arrebataron a nuestras hijas, la corporeidad de nuestras hijas, pero la esencia de ellas, la ternura, la fuerza, la alegría, la transparencia, las ganas de vivir y de seguir, y de eso no nos podrán arrebatar. Dentro del feminismo encontré yo lo que se llama la justicia de la memoria. A pesar de que la justicia formal les ha fallado una y otra vez, siguen de pie, con el grito de ni una menos. Porque allí están presentes las memorias de sus hijas, hermanas, madres, y a través de sus luchas nos cobijan a todas. No hay excusa para atentar contra la vida de las mujeres y de las niñas. No la hay. En lo que va del año, según datos de la Fundación Aldea, se registran 238 femicidios. Es decir, asesinan violentamente a una mujer cada 17 horas en Ecuador. Afortunadamente, algunas logran escapar y no son parte de esta dolorosa estadística. Ellas huyen y llegan a un centro de acogida. Muchas lo hacen acompañadas de sus pequeños hijos. ...94 asesinatos fueron femicidios cometidos por el círculo más íntimo de la víctima, sus parejas o exparejas. 14 se reconocieron como transfemicidios, 130 se vinculan al crimen organizado, 13 mujeres asesinadas estaban embarazadas y la mayoría de víctimas reportaron antecedentes de violencia e incluso poseían boletas de auxilio. Yo he vivido violencia desde que estaba en el vientre de mi madre. Y cuando nací sufrí también violencia, parte de abuso sexual, parte de mi hermanastro, de mi familia. Crecí de todo tiempo hasta que terminé la escuela abusada. Ahora, retrocedamos un poco y preguntémonos qué pasa con las sobrevivientes que de una u otra forma intentan escapar de esta dolorosa realidad. Tras años de ser violentada por un hombre que no la dejaba en paz, que la agredía física, psicológica y sexualmente, Quilla logró escapar y llegar a un centro de acogida en la ciudad de Quito. Y una vez ya no aguanté más, que venía 2 años, 3 años con él. O sea, quise salir de ahí, pero mi familia no dijo que no, para que vas a separarte, pero después se dieron cuenta de que él era peligroso y todo esto. Y ya como estaba a punto de salir, el señor se dio cuenta de que yo estaba ya queriendo separarme de él y me amenazó de muerte ya. Aquí me encerró en el cuarto, entró por la ventana, rompió con ese mismo vidrio, me quiso cuchillar. Maribel Ema es coordinadora de la Casa de la Mujer, un espacio que acoge a víctimas de violencia de género. Al preguntarle cuál es el caso más doloroso que recuerda, dice que es imposible mencionar solo uno. Señala que son muchos. Nos da mucha pena cuando hay mujeres también que, a pesar de las circunstancias, a pesar de la peligrosidad, regresan. Nosotros tuvimos un caso recién que la señora vino agredida físicamente, tenía agresiones en su cuerpo, la trajo la policía, nosotros hicimos todo el proceso por contenerla, no logramos, sus niños estaban por fin, como ellos decían, estamos durmiendo tranquilos, aquí estamos tranquilos, pero la mamá tenía un tema de dependencia emocional muy fuerte, este hombre comenzó a buscarle, encontró el lugar. Y fue muy complicado para nosotros porque lógicamente ella
exigió su salida. Esto es un espacio voluntario. Aunque la violencia física se haya posicionado como una de las más fuertes, a las casas de acogida llegan mujeres con otro tipo de agresiones, como psicológica, sexual, económica, patrimonial o vicaria. Además, cabe recalcar que la violencia de género no distingue estratos sociales. Esto, de una u otra forma, nos puede atravesar a todas. Los agresores saben cómo afectar a la víctima a través de los hijos. Entonces comienzan también a querer pelear la custodia, la tenencia, a pesar de que no los quieren, simplemente es para hacerles daño. Entonces hemos tenido que, no necesariamente el tema de violencia está trazada o está cruzada a personas de un estudio, limitado, no, al contrario. Esto no mide, o sea, hemos tenido personas profesionales, personas con un trabajo estable, personas ligadas a temas de emprendimientos, personas con familias, con redes, con muchas ventajas, digamos. Maribel lamenta que pese al proceso de acompañamiento y tratamiento que dura 6 meses, existen temas estructurales que no se han podido cambiar. Y lo miedo que es también es que muchas veces esto provoca que los niños vuelvan a recordar cosas. El agresor vino a cantar acá afuera. Cantaba y le gritaba a la usuaria que te voy a recuperar, y tanta cosa. Los niños aquí escucharon y todos lloraban y todos estaban en una sensación de dolor. Y yo recuerdo tanto uno que justamente su mamita fue sobreviviente de casi femicidio, y él temblaba y me decía, nos va a encontrar y ahora sí nos va a matar. La mayoría de veces, las víctimas de violencia de género sufren en silencio, pero no lo hacen solas. Muchas de ellas cargan sobre sus hombros el dolor de sus pequeños hijos, quienes las acompañan y son testigos de cada agresión. Muchas de las mujeres que hemos podido atender y acoger vienen rotas, vienen con su vida misma, vienen en situaciones supremamente dolorosas que no pueden cuidarse a sí mismas y peor cuidar a sus pequeños. Hay situaciones que como equipo nos han roto en el sentido de que no han podido ejercer su maternidad, están bloqueadas para ejercer su maternidad, y también haber recibido dolor provocan también ser maltratadoras. Los niños van donde mamá van, hace lo que mamá hace. Por ello, cuando una madre no tiene claridad ni estabilidad emocional y regresa junto con su agresor, ellos también se ven nuevamente expuestos y vulnerados. Nosotros le apuntamos siempre no a las mujeres porque ellas son las usuarias directas, pero los niños son, sí, la violencia directa también es con ellos, ¿no? Ellos no son víctimas indirectos. Hemos tenido con ellos temas de lenguaje, problemas de lenguaje, control de esfínteres, no controlan esfínteres, pesadillas en las noches, problemas de aprendizaje, problemas de sociabilidad, golpean a otros niños. O sea, hay un montón de efectos que quizás ellos en su corta edad muchos no pueden expresarlo, pero sí lo expresan. Desde esta casa de acogida hacen un llamado a la sensibilidad, a la visibilización y reconocimiento a las víctimas. Y a pesar del servicio que brindan, se preguntan por qué es la agredida quien tiene que huir de su hogar y no el agresor. Se responden concluyendo que es la ley la que no está clara ni brinda protección a la mujer agredida. Sin embargo, recuerdan que la puerta de la casa de acogida está siempre abierta y que en medida de lo posible, la mujer sí puede cambiar esta dolorosa realidad. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista. Pero para llegar a este punto, en la mayoría de los casos, las víctimas han sufrido previamente agresión física, psicológica, patrimonial u otras formas de violencia. Por eso es necesario que el sistema no les falle a las mujeres cuando deciden levantar su voz y huir. La ruta de atención no puede ser revictimizante, pues se trata de un asunto de vida o muerte. Varias instancias están a cargo de esta tarea, entre ellas el Ministerio de la Mujer, la Policía, la Fiscalía, las prefecturas, los consejos de protección de derechos. Veamos cómo funciona el sistema. A mí lo que me salvó, obviamente, fue Dios, pero lo segundo fue haber hecho público esto. Yo pasé 5 días sin respuesta. 5 días encerrada en un hotel con mis hijos, mi hermana. Nadie nos quiso
dar una respuesta, no pudimos recibir asistencia y yo me vi en la obligación de hacerlo público. La historia de Verónica Ibarra, reconocida periodista ecuatoriana, quien denunció desde Panamá que era víctima de violencia de parte de un funcionario de la Embajada de Ecuador en ese país, muestra cómo se abusa del poder para intimidar y violentar impunemente. Lo más duro es estar sola. Estar sola aquí. No tener a nadie, no conocer a nadie. Que haber sentido que las autoridades que debían respaldarme, que deberían haberme cuidado, me dijeron, mira, tú busca un abogado y un tema personal tú verás cómo lo resuelves. Cuando hay convenios internacionales que te dicen que los funcionarios, que las instituciones estatales y públicas son las que tienen que darte el respaldo, tienen que darte el cuidado, tienen que darte incluso el sentimiento de seguridad y de confianza para que tú puedas acudir a ellos y ellos te deben proteger. Esa es su obligación. Eso es lo que han firmado en convenios internacionales y no lo hacen y no lo cumplen. Llenar de juicios a las víctimas de violencia, desgastarlas e impedir que puedan defenderse o continuar con sus procesos es una táctica común para lograr impunidad. Porque la custodia del bebé la pidió mi expareja precisamente después de haberme hecho una denuncia mentirosa. Una denuncia en la que decía que yo les iba a hacer daño a mis hijos, que yo había intentado suicidarme, que yo estaba con depresión postparto, que yo andaba deambulando por las calles de Panamá con mi hijo pequeño en brazos y con mi niña de mi mano. Nada de eso fue verdad. Le ocurrió también a Betty Soria, una psicóloga clínica esmeraldeña que emitió una alerta sobre un presunto caso de abuso sexual infantil. Y la respuesta fue una denuncia contra ella y la madre de la menor. Es un campo minado, nos da mucho miedo porque no sabemos qué hay del otro lado. Sabemos que en el sistema de justicia, en la fiscalía, hay grupos también que defienden otros poderes como el económico, ¿no? Siempre prevalece eso. Nos dicen en los pasillos, mire, aquí no va a poder ser porque hay esta psicóloga, hay este abogado, este juez que favorece siempre a este grupo, ¿no? Que defiende a los violentadores. Durante este largo proceso, Betty descubrió la importancia de las redes de mujeres que se apoyan y no callan frente a la violencia. Yo que he vivido esta experiencia, antes lo vivía como que apoyando yo a las víctimas, pero ahora yo, como víctima también de esta persecución, he sentido como el hecho de que alguien me apoye, me escuche, o trate de visibilizar el caso, es un alivio. Así sea una persona o alguien que comparta, no sabe cuánto esto nos ayuda, y pienso que uniéndonos, o la unión, la sororidad, permite a uno quitarles mucha angustia, al sentirnos apoyadas, sentirnos escuchadas. Eso es demasiado para las víctimas. Pero si bien estamos juntas y nos sostenemos, la violencia contra las mujeres, las niñas y la población LGBTIQ+ requiere un abordaje integral por parte del Estado. Las mujeres deberían contar con instituciones que emitan medidas administrativas de protección, es decir, ante una situación emergente de violación de sus derechos, deberían poder acudir a instituciones que les den medidas administrativas urgentes, como por ejemplo boletas de auxilio, disposición de que salga el agresor de la vivienda, entre otras. Además, las mujeres deberían conocer primero qué pueden hacer. Eso lo hemos trabajado a partir de la Ruta de Protección de Derechos de las Mujeres. Sin embargo, ahí sí tenemos la deuda de difundirlas apropiadamente para que todas las personas sepamos qué hacer en casos de violencia contra la mujer. Asimismo, las mujeres deberían tener una justicia célere, una justicia no revictimizante, que lamentablemente actualmente no lo vemos. La mayoría de casos no llega a la etapa de juicio, y cuando llega son juicios largos que revictimizan y que terminan desgastando a la víctima. Desde lo local, los gobiernos autónomos pueden aplicar políticas públicas, como lo realiza la Prefectura de Pichincha a través del proyecto Guarmi Pichincha. Estos centros integrales brindan asistencia social, asistencia psicológica, patrocinio legal a quienes han sobrevivido a la violencia y a los familiares de víctimas de femicidio. Tenemos un centro Guarmi que opera en territorio, pero además un servicio itinerante. Se puede acceder a este servicio a través de la línea 166 que opera permanentemente en todo el territorio. Guarmi Pichincha empezó a trabajar a raíz de la pandemia y ya suma 8 puntos en la provincia, con más de 45.000 atenciones de diversa índole, y ha atendido a 5.600 mujeres.
Y cuando alguien me dijo, ve, toma este número de teléfono y llama, pide ayuda, tú necesitas ayuda. Realmente, muy bueno, es excelente porque se personalizan de las cosas, porque creo que uno tiene que sentir lo que está pasando en la otra persona para poderle ayuda. El servicio Warmi Pichincha está centrado en las víctimas y eso quiere decir que se trabaja directamente con la usuaria en un plan de intervención para que ella pueda definir a ver qué servicios requiere, cómo nosotros podemos acompañarla, no solo en el tema psicológico, legal, sino también en el social. Y entonces ahí se hace referencia a otros servicios que pueden ser de la misma prefectura u otros servicios que existen en el territorio. Yo diría que el servicio además está centrado, como está centrado en la víctima, también está dedicado a empoderarla, a fortalecer su capacidad, a desarrollar esa resiliencia que tenemos todos los seres humanos y que tienen las mujeres que enfrentan violencia para superar esos procesos. Hay muchas formas de violencia que combatir. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han experimentado al menos un hecho de violencia en su vida. 33 de cada 100 ha vivido violencia sexual. 43 de cada 100 experimentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja. Cada día dan a luz 7 adolescentes menores de 14 años producto de una violación. El 91% de las mujeres enfrentó acoso, por lo que han decidido limitar muchas actividades. Las mujeres merecen vivir una vida libre de violencia y para combatirla se requiere voluntad política, la parte más difícil en un país profundamente machista y violento. Destinar los recursos y el talento humano para poner en práctica lo que nos dice la norma. Actualmente hemos vivido años de una ausencia de presupuesto suficiente para tratar estas problemáticas, entonces lo primero es la voluntad política de hacerlo. A partir de ahí, una sensibilización con las servidoras y servidores públicos que atienden estos casos para que sepan qué hacer, para que den una respuesta adecuada y no revictimizante. Y tercero, un seguimiento, una evaluación de las políticas públicas que se han implementado, ver si realmente están funcionando, si no funcionan y por qué. Para esta nota, solicitamos datos a Fiscalía y al Ministerio de la Mujer, quienes no han respondido hasta este momento. No importa su edad, sus estudios o sus antecedentes penales, tampoco si pertenecen a una banda en particular. Pero lo que tienen en común es la medida en la que justifican la violencia machista. Según datos del Consejo de la Judicatura, la edad de los agresores varía entre 24 y 35 años y una tercera parte de ellos se suicida después de cometer el femicidio. Ella me engañaba, ella no quería volver conmigo, ella me exigía que le pague la pensión alimenticia, ella se exhibía demasiado y merecía que la castigara. Esas son algunas de las frases que los femicidas utilizan para justificar el haber asesinado a una mujer. Según datos del Consejo de la Judicatura, la edad promedio de los agresores varía entre los 25 y los 34 años y una tercera parte de ellos se ha suicidado después de cometer el crimen. Mi papá siempre fue demasiado orgulloso. Porque el hecho de ser hombre, simplemente el hecho de ser hombre, para él se creía el Superman de la casa, entonces él hacía, él deshacía, porque mi papá era el único que trabajaba, mi papá era el único que mantenía la casa, mi mamá, en ese tiempo ninguna mujer le daban trabajo, sino era lo único que podían hacer era lavar ropa ajena, quehaceres domésticos y ese empleo de quehaceres domésticos siempre fue muy mal remunerado. Carlos creció siendo testigo de cómo su papá llegaba tomado y golpeaba a su mamá. Afirma que creció con resentimiento y que en lo único que pensaba era en poder ser más grande para poder defenderla. Un resentimiento contra mi papá. Ver que eso no estaba bien, o sea, para la poca corta edad que yo tenía, sabía que eso no estaba bien. Y yo algún rato pues quise decía que quería crecer para hacerte lo mismo, papá. O sea, ese resentimiento fue creciendo cada vez más y más. Efraín Soria es coordinador de la Fundación Equidad y asegura que los hombres que asesinan a una mujer por cuestiones de género son quienes aún no rompen su pacto con el patriarcado. Ustedes saben que el género es lo que ha provocado esa división que ha sido perversa y que ha ubicado a más del 50% de la población en una condición de desigualdad, de violencia, de estigma y discriminación. Entonces necesitamos más bien trabajar en educación para cambiar esos patrones estructurales que tenemos frente a una cultura súper machista, súper patriarcal, que lastima
y que sigue cobrando vidas en este país. Al consultarle sobre las nuevas masculinidades, dice que prefiere denominarlas de construcción de género y como éstas realizan una evaluación a lo que se conoce como lo masculino, además de repensar los comportamientos hacia lo denominado femenino. Sin embargo, asegura que intentar deconstruirse en medio de una sociedad altamente machista no es nada fácil. Cuando un hombre empieza a hacerlo, recibe burlas y agresiones de todo tipo, incluso físicas. Por ello recomienda realizar este proceso tomando en cuenta referentes y teniendo acompañamiento. Ese es uno de los problemas fundamentales. No existen espacios donde los hombres se reúnan y puedan hablar abiertamente, tranquilamente y sin temor a ser criticados. Los espacios que existen para los hombres son espacios altamente violentos. Tenemos el fútbol, el deporte en general, las grandes reuniones para jugar tal vez juegos de carta, pero donde siguen permeándose o acentuándose más estos estereotipos. Entonces necesitamos también espacios de lectura, del cine, del arte, de otras expresiones donde se permita tal vez no preguntarle directamente a los hombres, porque los hombres se sienten atacados cuando les dicen, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Pero sí abrir estos espacios para que otros hombres que han logrado dar el salto puedan comentar, puedan decir lo que los otros tienen temor, hasta que alguien dé el primer paso. Necesitamos estos referentes. Y estos referentes ya existen. Aunque no existe una sola forma de ser hombre, el modelo de masculinidad hegemónica se resume en frases como los hombres nunca lloran o los hombres son los que mandan. Son ellos quienes pueden usar la violencia como un indicador de poder. Los comentarios, tanto del un lado como del otro, tienen que ser erradicados poco a poco, así como se han hecho estas campañas grandes alrededor de los piropos, ¿no? Que los piropos antes eran como bien vistos y que románticos y todo eso, en realidad era un machismo súper light, súper disfrazado que seguía cosificando a las mujeres. Entonces lo mismo tenemos que hacer con todas estas reacciones, estas limitaciones que ponemos a la sensibilidad que también los hombres deberíamos y tenemos todo el derecho. Pero hay que tomar en cuenta que son los contextos, las familias, los barrios, los docentes, las políticas públicas, la educación, los medios de comunicación, la cultura, en fin, la sociedad, lo que va legitimando en uno u otro sentido sus pensamientos de dominación de género. Y como vimos, Ecuador aún enfrenta grandes retos en materia de protección de derechos y garantías para ofrecer a la mujer una vida libre de violencia. Es indispensable que sigamos ejercitando la justicia de la memoria, pero no podemos dejar de exigirle al Estado la protección que nos debe. Gracias por acompañarnos en este especial de las Warmis. La justicia de la memoria. 25N. Mujeres que luchan contra la impunidad. En este programa especial por el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres queremos conversar con la responsable de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Abadilla. Muchísimas gracias por recibirnos y sobre todo, por contarnos un poco de la situación de la violencia en nuestro país. Hemos visto muchos testimonios, hemos visto la realidad desde el cuerpo de las mujeres, desde la lucha de las mujeres, sobre todo las madres que están buscando justicia por los femicidios de sus hijas. Así es, realmente estamos en una situación muy preocupante porque lo que hemos observado es que desde la pandemia, que lamentablemente afectó a las sociedades en muchos sentidos, también incrementó la violencia contra las mujeres. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señaló que en el 2020 se había incrementado en un 40% la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Y eso obviamente también se reflejó en el Ecuador. Y hemos visto desde el año 20 hasta hoy, el año 23, que cada año han ido incrementándose el número de casos y particularmente el número de femicidios en el país, lo cual es preocupante porque a pesar de que se están haciendo esfuerzos, y ahora podremos conversar un poco sobre eso, que se está haciendo, pero lo cierto es que sí vamos viendo las cifras, cada año superan las cifras del año anterior, ¿verdad? Y tenemos desde antes de la pandemia, en el 2019, ya la encuesta nacional de violencia contra las mujeres nos había dicho que 60% de un 100%, o sea, 6 de cada 10 mujeres habían sufrido en el país alguna forma de violencia. Y ya esto era preocupante, y esto fue antes de la pandemia. Entonces hoy estamos con una situación en que creemos que ha habido todavía un incremento mayor que está afectando a mujeres de todas las edades, a mujeres de diferentes condiciones
y en todas las partes del país. Además es preocupante porque ¿cómo es esto de que las mujeres están en sus hogares y es cuando más violencia recibieron? Las niñas y los niños de la misma forma, ¿no? Esta violencia basada en género que también tiene esas características, pero pasa la pandemia y me daría la impresión de que los gobiernos no supieron reaccionar, que las sociedades no supimos reaccionar. Pues así es, en parte eso es lo que ha pasado. Todavía necesitamos mejorar la respuesta que las instituciones están dando, porque en el caso de Ecuador tenemos por un lado un marco legal, tenemos una ley ya aprobada hace varios años, ¿verdad?, que establece cuál es el marco legal para actuar en esta materia. Se han creado programas e instituciones y el gobierno actual, más bien diríamos el gobierno saliente ya, más bien, el gobierno del presidente Lasso creó los centros Violeta, liderados por el Ministerio de la Mujer. Se crearon en total unos 8 centros Violeta en diferentes partes del país con la finalidad de dar una atención integral a los casos de violencia contra las mujeres. Y hay otras iniciativas que se han implementado también por otras instituciones, pero vemos que aún así pareciera que falta una mejor coordinación entre las instituciones para que puedan dar una respuesta oportuna y evitar que una situación de violencia que puede empezar con manifestaciones muy leves de violencia, ¿verdad?, como insultos, gritos o, ¿verdad?, violencia verbal o psicológica, pueda ir creciendo y creciendo, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad?, que va lo que llamamos increciendo, esa violencia que va creciendo hasta que culmina lamentablemente con un femicidio, que se pudo haber evitado si hubiéramos intervenido a tiempo, ¿verdad?, oportunamente, con una adecuada respuesta institucional para evitar que tuviéramos que llegar hasta ese... Pero hemos visto a muchas mujeres ser asesinadas con una boleta de auxilio en las manos, después de haber hecho todo este proceso que ya de por sí es engorroso, de llamar al ECO 911, de ir y denunciar, de tener su boleta, su bendita boleta, y luego que termine en un femicidio. Esto es responsabilidad del Estado y el Estado no lo asume, porque de hecho tenemos la figura de femicidio, no de feminicidio en nuestro país. Así es, eso es muy preocupante y no pasa en muchos países, no solo en el Ecuador, pero es cierto que en muchos casos, aún habiéndose dado una medida de protección, ¿verdad?, en favor de una mujer, la agresión continúa, ¿verdad? Y por eso ahí necesitamos hacer varias cosas. Por un lado, necesitamos apoyar más a las mujeres de manera directa, de modo que ellas puedan sentirse más seguras, acompañadas, ¿verdad?, más respaldadas en esos procesos y ellas mismas puedan poner, ¿verdad?, algunas medidas que eviten tener un nuevo contacto con el agresor. Y por otro lado, necesitamos que sí, que las autoridades hagan un seguimiento adecuado a esa medida que ya se dictó para que sea efectiva y que no sea solo un papel que no va a cumplir la función de proteger la vida de las mujeres. El seguimiento puede ser lo que le salve la vida a las mujeres. El seguimiento es fundamental, exacto, una intervención oportuna. Digamos, en el caso de una mujer que ya puso la denuncia, que sabemos que hay gran cantidad de mujeres que no las ponen, por diversas razones que también ya conocemos, ¿verdad? Porque tienen temor, porque les falta información, muchos factores que no facilitan, porque ellas creen que no les van a creer a ellas la situación de violencia que están viviendo o porque ya han intentado hacer algo que no funcionó. Entonces igual, ¿verdad?, el cansancio, ellas están escépticas, no confían en la justicia, no confían en las autoridades, entonces no acuden. Pero cuando ya ellas han puesto una denuncia y ya tienen una medida de protección, en efecto hay que darle un seguimiento a esas medidas de protección para que realmente, para que evitemos que la violencia se continúe produciendo. Uh-huh. ¿Qué respuesta adicional pueden dar las autoridades? Usted decía, los centros Violeta son 8 y somos 16, 17, creo que el nuevo censo disminuyó la población de habitantes y la mitad, más de la mitad somos mujeres. Es muy poco, los presupuestos hay que incrementarlos, los gobiernos locales que tienen más cercanía con la ciudadanía, ¿cuál debe ser su rol? Claro, sí, definitivamente necesitamos incrementar los recursos, hay que invertir en la violencia. Hay un estudio de la cooperación alemana en el país de hace algunos años que indicaba que la violencia contra las mujeres le cuesta al país alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto. Esto es mucho dinero y es dinero que se invierte no solo en la atención inmediata, sino en todos los efectos de la violencia. Por ejemplo, la atención en el sistema de salud, la atención psicológica, los bonos para los hijos de las mujeres que han sido asesinadas, la intervención de la policía, la intervención del Poder Judicial. En fin, el costo es sumamente elevado. Entonces tenemos que invertir para reducir ese costo que la sociedad está teniendo
por no atender adecuadamente la violencia contra las mujeres. Entonces necesitamos mejorar también la coordinación entre las instituciones, ¿verdad? Desde que empieza el primer hecho, se denuncia a la policía, hacer un seguimiento adecuado, y eso es parte de lo que se busca con el Registro Único de Violencia, que también está establecido en la ley, que se creó el año pasado, y que lo apoyamos desde las Naciones Unidas a través de una iniciativa que tiene apoyo de la Unión Europea, que llamamos la iniciativa Spotlight, y a través de la iniciativa Spotlight apoyamos al Ministerio del Interior en la creación de ese Registro Único de Violencia. Posteriormente, el Ministerio del Interior, por disposición del presidente, lo pasó al Ministerio de la Mujer, pero el Ministerio de la Mujer no ha contado todavía con los recursos necesarios para poner en pleno funcionamiento ese sistema, y ese sistema es fundamental. Lo que hace justamente es registrar y unificar toda la información que existe en casos de violencia. De modo que si esa mujer en el año 2016 puso una denuncia por violencia, ahí está registrada, se puede hacer un seguimiento de futuras denuncias o hechos, se puede monitorear hasta localizar geográficamente dónde están ubicados los casos de mayor riesgo de violencia, justamente para evitar llegar a un femicidio. Entonces, el registro es fundamental por eso. La idea es poder consolidar la información de las diversas instituciones, del sistema de salud, del sistema judicial, de la policía, en un solo registro, de modo que las autoridades puedan contar con la información completa y oportuna para poder intervenir y hacer justamente el seguimiento de esos casos, y sobre todo identificar los casos de mayor riesgo para poder dar un apoyo a tiempo. Otra de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil es que los contextos de violencia que se están viviendo en el Ecuador son inéditos, no habían ocurrido y son nuevos, y no se reconoce muchas muertes como femicidios en estos contextos de violencia. ¿Qué se debe trabajar con la experiencia que se tiene a nivel mundial? Porque hay otros países que ya han pasado estos episodios que tiene nuestro Ecuador en este momento. Así es. Digamos, la dimensión que el problema de la violencia contra las mujeres tiene en este momento en el país, no, en efecto, como usted lo dice, no se había alcanzado antes, ¿verdad? Porque vamos en crecimiento en las cifras. Y hay medidas que se deben tomar para esto. Es muy importante. Por ejemplo, le digo, a través de este mismo proyecto del Spotlight, hemos apoyado a la Fiscalía en la elaboración de un protocolo para la investigación de los casos de femicidio. Entonces, aplicar ese protocolo es fundamental para resguardar las pruebas, para garantizar que todo el material probatorio va a llegar hasta el juez, y en el momento oportuno el juez va a tener toda la información necesaria para poder calificar los hechos y para poder sentenciar si así corresponde. Lo que pasa es que en muchos casos estamos observando que ese protocolo no se aplica. Entonces ahí ya tenemos un llamado de atención, es un trabajo que tenemos que hacer a mayor profundidad con la Fiscalía. Porque se debería presumir que los casos de muertes violentas son inicialmente femicidios, y no se lo hace. Pues eso pasa, ¿verdad? Y muchas veces la misma Fiscalía recalifica el caso, ¿verdad? A veces la policía lo tipifica, ¿verdad? O lo llama femicidio, pero claro que es la Fiscalía la que tiene la potestad de calificar, pero entonces la Fiscalía lo recibe y recalifica otra vez a muerte violenta de mujeres, y no aplica la figura del femicidio. Entonces creemos que es necesario ahí mejorar el conocimiento que los mismos funcionarios del sistema tienen en estos casos, implementar de una manera adecuada ese protocolo que ya existe, porque es una herramienta que tiene la Fiscalía para poder investigar los casos. Porque de lo contrario, lo que pasa es que hay muchos casos que quedan con sentencias mínimas, ¿verdad? En otros casos, impunidad total, porque debido a un mal manejo de la prueba en todo el proceso, pues no se cuenta con los elementos necesarios para poder condenar. Entonces hay muchos casos que quedan en impunidad, y lamentablemente también tenemos muchos casos de hombres que han evadido la justicia, yéndose del país, ocultándose, ¿verdad? Y no ha sido posible tampoco juzgarles. Y también sobornando al sistema de justicia, hay que decirlo, lastimosamente hay corrupción, y nosotros hemos hablado con muchas madres que nos dicen, sentimos que también se nos falló de esa forma. Estos temas a veces parecen muy formales, nos parecen muy ajenos, hasta que matan a una amiga, a una conocida, a alguien que creíamos imposible que pueda estar sufriendo un círculo de violencia. Y si hablamos que 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido violencia, hay que decir hemos sufrido. El tema es cómo salimos de la violencia, cómo reconocemos esas violencias, cómo hacemos que nuestra cotidianidad sea diferente. Tenemos que empezar desde la educación de las niñas y los niños, desde la más temprana infancia. Y eso es una labor que es compartida entre la familia, el Estado, la escuela, los medios de comunicación con ustedes, ¿verdad? Cuando tenemos gente consciente de este problema en los medios de comunicación, ayuda muchísimo.
porque lo que tenemos es que crear la conciencia sobre que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿verdad? Y que esto redunda no solo en beneficio de ellas, sino de toda la sociedad en su conjunto. Tenemos que educar a los niños también para en una cultura del respeto, del diálogo, ¿verdad? Hay mucho trabajo de prevención que hay que hacer y esa prevención tiene que hacerse desde la más temprana infancia. Y además tenemos que emprender otras acciones de sensibilización, trabajar con grupos de jóvenes, ofrecerles opciones alternativas, ofrecer oportunidades de vida también para las niñas, para las jóvenes, ¿verdad? Que también ellas puedan desarrollar sus propios proyectos de vida, tener metas en la vida y no apostar toda una relación de pareja, una relación de noviazgo que puede ser violenta. Tenemos que ayudar a las niñas y a las jóvenes a reconocer los signos de violencia cuando empiezan a aparecer de manera muy temprana en una relación de pareja, ya sea de noviazgo, porque es muy común que también esas manifestaciones empiezan a darse desde el noviazgo. Así que tenemos que hacer esfuerzos desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Para poder realmente cambiar esta cultura, ¿verdad? Que ha legitimado la violencia contra las mujeres, que la naturaliza, que la da como normal, y empezar a construir unas relaciones entre mujeres y hombres basadas en el respeto de una manera diferente, respetando pues, los derechos de todas las personas. Y pasa mucho por la salud mental, ¿no? Porque no es solamente hablar de las mujeres, sino es de hablar de todos, de todas, de todes. Los hombres también seguramente tienen muchas cosas reprimidas, han vivido en círculos de violencia que lo reproducen luego, y también pasa por inversión en salud mental, que casi nadie habla de eso. Así es, pues sí, también hay que trabajar mucho en eso, y a propósito de los hombres que usted menciona, también hay un trabajo muy importante que hacer con los hombres, y ya hay muchos organismos que venimos trabajando en ese sentido, trabajando en grupos de hombres para deconstruir esa masculinidad que los hombres han aprendido basada en la violencia, en el poder del más fuerte, ¿verdad? En la imposición, y empezar a construir una masculinidad diferente, ¿verdad? Que ya no reproduzca aquellos mitos y estereotipos de lo que es ser hombre, sino que les prepare para una sociedad más de convivencia respetuosa con las mujeres también. Entonces, dichosamente ya se viene haciendo también este trabajo, pero bueno, hay mucho más que hacer porque a veces pareciera que es insuficiente lo que se avanza, no hay nunca suficientes recursos para trabajar en esto, pero tenemos que cambiar la cultura, definitivamente tenemos que hacer un cambio cultural, y ahí creo que es responsabilidad no solo de las instituciones, sino también de todas y todos, también como personas, de contribuir de alguna manera a ese cambio. Pero el camino todavía es largo, ¿no? Y hay que sumar esfuerzos, creo yo, todas las instituciones, las organizaciones internacionales que pues tienen la posibilidad de también entrar a territorio y ver qué más se puede hacer, ¿no? El camino es muy largo, me imagino, no sé cuánto tenemos avanzado. Así es largo y hay todavía mucho más que hacer. Como decíamos al inicio, pues el país avanzado tiene normativa, tiene instituciones, tiene protocolos, pero ahora pareciera que también tenemos que trabajar más en la voluntad de la gente, ¿verdad? Y en mecanismos de control también, ¿verdad? Para verificar que las instituciones hacen lo que realmente establecen las leyes, lo que establecen los protocolos, lo que establecen las normas. Entonces pareciera que ahí todavía tenemos que afinar más el pincel y poder hacer más supervisión sobre la labor que están desarrollando las instituciones para poder mejorar la respuesta que están dando. Le hemos llamado a este programa La Justicia de la Memoria porque muchas madres dicen el sistema de justicia formal nos ha fallado, pero esperamos que las mujeres nos juntemos y ejercitemos la memoria, ¿no? De hecho, el 25 de noviembre se recuerda a las hermanas Mirabal, a las mariposas, y es necesario seguir hablando de esto. No sé qué actividades van a tener ustedes también, que sería importante que la ciudadanía, que las instituciones participen. Pues sí, mire, tenemos en este marco, tanto con las agencias de las Naciones Unidas, como con la MEGESI, que es la Mesa de Género de la Cooperación Internacional. Tenemos varios eventos, no todos son públicos, pero quiero mencionar algunos. Bueno, tenemos entre el 28 y el 30 de noviembre un foro internacional sobre ciudades seguras y espacios seguros, que está enfocado más en la seguridad de las mujeres en el ámbito público, en el transporte, en las plazas públicas, en las calles. Este va a ser un evento grande, muy importante para compartir experiencias con otros países. Vienen personas de diferentes partes del mundo a compartir las experiencias que ya se han desarrollado. Vamos a tener un evento con el cuerpo diplomático también para buscar el compromiso de la comunidad internacional en apoyar a Ecuador en la lucha contra la violencia a las mujeres.
Tenemos eventos en comunidades, en varios proyectos que tenemos. También tenemos varios eventos que se están realizando como con grupos en comunidades, también para conmemorar esta fecha y hacer un llamado de atención a todas las poblaciones también de la necesidad de que redoblemos esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa especial, La Justicia de la Memoria, en esa búsqueda de la lucha en contra de la impunidad, esa lucha que le dan las mujeres que ponen el cuerpo pues frente a la realidad que hemos vivido todas en algún momento de nuestras vidas. Gracias, Ana Elena Abadilla, la directora de ONU Mujeres en Ecuador. Con mucho gusto, gracias a usted. La Justicia de la Memoria. 25N. Mujeres que luchan contra la impunidad.